Bueno, antes de nada, quería agradecer a la cátedra, a los responsables de la cátedra, tanto de la UPNA como de Tracasa, pues haber invitado a Nair Center a participar en este evento, al que represento como directora científica. Y de lo que os voy a hablar aquí es de una visión general del procesamiento de bioseñales y cómo la IA ha impactado en este procesamiento. La charla la he dividido en 3 partes, una pequeña introducción del estado del arte, cómo el aprendizaje automático ha impactado en el procesamiento de señales de electrocardiografía y también cómo lo ha hecho en el de señales de electroencefalografía. Bueno, primero, ¿qué es una bioseñal? Pues una bioseñal es cualquier señal que puede ser medida o monitoreada en un ser vivo. Son adquiridas por dispositivos que pueden ser biosensores o dispositivos tecnológicos o incluso wearables, por ejemplo, los relojes que llevamos. Las bioseñales se pueden dividir o agrupar dependiendo de cómo son sus características y, por ejemplo, ahí en la transparencia os he puesto la clasificación en base a su expresión en función de la variable tiempo. Así que se pueden distinguir entre deterministas cuando esta señal pues, está claramente o se puede escribir de manera analítica como una función y dentro de esas distinguimos las cuasiperiódicas y las no periódicas. Las cuasiperiódicas son aquellas que tienen un patrón que se repite como la señal de electrocardiograma, que para recogerla pues, nos colocan sensores pues, en el tórax y en los brazos y cerca de las piernas y pueden tener un carácter no periódico como pueden ser las señales de EEG que se suelen recoger con electrodos colocados sobre la cabeza de las personas y también las señales de electromiografía. En el caso de las señales estocásticas, aquellas en las que no se puede predecir cuál va a ser su valor en función del tiempo, pues tenemos 2 tipos, generalmente se usa esta clasificación, donde se habla de estacionarias, aquellas que varían muy poco en largos periodos de tiempo, como puede ser pues, los datos de temperatura, o no estacionarias, aquellas que tienen variaciones rápidas en ventanas cortas de tiempo, como pueden ser las señales de respiración. ¿Por qué es interesante estudiar y procesar las señales, las bioseñales? Bueno, pues hay cosas que son evidentes. Los ejemplos más claros son con las señales de electrocardiografía o las señales de electroencefalografía, que permiten ver alteraciones en determinados estados que están directamente relacionados con la enfermedad. O sea, son los médicos los que hacen esta interpretación. Y también tiene un peso muy importante cuando se hace investigación. ¿Por qué? Porque determinadas características de esas bioseñales pues, se pueden asociar con algunas enfermedades. Yo que sé, estoy pensando alteraciones motoras que tienen que ver con el Parkinson, alteraciones en las señales de encefalografía en el caso de epilepsia. O sea, tenemos abundantes ejemplos y eso impacta también a la hora de desarrollar nuevos protocolos de prevención y ayudan a identificar factores de riesgo. Bueno, vamos a ver si voy a hablar de cómo ha impactado el aprendizaje profundo en el estudio de las bioseñales. Vamos a ver cómo se hacía hasta ahora ese preprocesamiento. Bueno, pues muchas veces el procesamiento de esa señal o el análisis de esa señal era visual. Yo qué sé, seguro que todos hemos estado alguna vez en el cardiólogo y visualmente nos dicen, pues aquí no hay ninguna alteración, ¿no? Porque ven que la onda o el patrón o el ciclo que tiene que estar ahí, ahí está. Estos análisis visuales o estos análisis de la gráfica, pues básicamente utilizaban técnicas sencillas de matemáticas, pues cálculo de los picos, las derivadas, la discontinuidad de la señal. Otra manera de estudiar la señal era fijarse en la frecuencia de esa serie temporal usando transformadas de Fourier y transformadas rápidas de Fourier. Esto está muy directamente relacionado con el estudio de otro tipo de señales. Y también se pueden utilizar modelos estadísticos sencillos como regresión lineal, regresión múltiple,
para identificar patrones y relaciones entre la señal. Y, por supuesto, usar filtros espaciales y temporales para mejorar la relación señal-ruido, que este suele ser un problema habitual cuando uno trabaja con bioseñales. Es cierto que todos estos métodos tienen una serie de limitaciones que tienen que ver sobre todo eso, en el caso de señales ruidosas o en el caso de que las señales pues, no sean estacionarias o que no sean periódicas. Entonces, ¿por qué vamos a necesitar utilizar los algoritmos de inteligencia artificial? Primero, por lo que os he contado, porque suelen ser técnicas muy fijas que no permiten la generalización, a diferencia de las técnicas de aprendizaje automático o de aprendizaje profundo. También, en el procesamiento que hay que hacer de estas señales de la forma clásica, el manejo del ruido no es algo que sea sencillo, mientras que cuando uno utiliza técnicas de aprendizaje profundo, sí que es capaz incluso de distinguir en la forma, morfológicamente, lo que es la señal, digamos, real, de lo que es el ruido que hay en la señal. También detectan patrones complejos que no se puede detectar de otra manera. Y lo bueno de estos métodos de aprendizaje o de inteligencia artificial es que pueden escalar enseguida y aplicarse sobre grandes conjuntos de datos que en el otro caso las técnicas tradicionales, como siguen unas reglas fijas, pues la verdad es que esto resulta bastante difícil y también impactan muy positivamente en el tiempo de procesamiento de esa señal. Bueno, cuando uno habla también de bioseñales, igual lo primero que se le ocurre o lo que se le viene a la cabeza son las señales de imagen médica. Y he querido centrar esta charla precisamente en dos tipos de bioseñales para ver cómo algunas características específicas de estas hacen que las técnicas de aprendizaje automático o las técnicas de aprendizaje profundo que se utilizan para analizar pues, patrones de escritura, de voz o de imagen no se pueden aplicar directamente. O sea, aquí necesitamos hacer, desde luego, un preprocesamiento bastante diferente. Y eso tiene que ver con la naturaleza de las señales que estamos considerando, porque normalmente, entendidas como series temporales, tienen un gran número de elementos en los arrays y dependen mucho de, bueno, el número de elementos depende, por supuesto, de la frecuencia de muestreo y también del tiempo que estemos adquiriendo o tomando esa señal. También son señales que se detectan a partir de seres vivos, por lo que miden sistemas muy complejos que la verdad resultan bastante difíciles de imitar y a veces ni siquiera lo podemos comprender de una manera clara. Y el problema que os decía, la cuestión de que el ruido emborrone mucho la señal, pues afecta bastante a cómo tenemos que procesarla. Y bueno, ese ruido también, ya sé que hay aquí algunos especialistas en teoría de señal, puede ser debida tanto a fuentes externas como a fuentes internas. Otra cosa que ocurre aquí es que los datos que se obtienen en un instante determinado están relacionados intrínsecamente con los datos que vienen de instantes posteriores o anteriores. Y las señales adquiridas en un mismo tiempo, de un mismo tipo, se correlacionan bastante con otras que estamos tomando a la vez. Por ejemplo, cuando uno estudia las señales de respiración, se ve que están directamente correladas con las señales de frecuencia cardíaca y en algunos casos, cuando podemos colocar sensores también de EEG, con el estado cerebral que produce respuestas emocionales, o sea, la respiración y el estado emocional. Y estas características especiales son las que hacen que las cuestiones o cómo tenemos que resolver la manera de poder aplicar después técnicas de redes neuronales convolucionales o redes neuronales recurrentes, pues cambia bastante. Actualmente hay una especie de guía, ¿no?, de qué es lo que tienes que ir haciendo para que se pueda aprender de las propiedades morfológicas, digamos, de la señal para después que pueda ser utilizada en una arquitectura de red neuronal. Algunas pueden ser cuestiones que tienen que ver con muestreo
o sea, diezmar la señal, utilizar ventanas movibles en el tiempo, normalización de la señal, es decir, que hay una línea establecida, y creo que en el año 2020 ha aparecido también una guía online donde tú puedes ver qué es lo que tienes que hacer para mejorar tu señal, tu bioseñal, y poder aplicarla en una arquitectura de red neuronal. Y creo que esto es público, el método se llama STSS, ¿vale? O sea, por si alguno está interesado, después le doy la referencia. Bueno, ahora que ya sabemos qué dificultades tenemos, porque es importante, vamos a ver qué pasa o cómo lo vamos a utilizar cuando tenemos señales de electrocardiografía. Las señales de electrocardiografía presentan un patrón muy claro que está relacionado con las contracciones que hace el corazón según entra la sangre o sale. Y entonces aparece un ciclo que está claramente determinado. Aquí tenemos la onda P, se determinan los vértices Q y S, los mínimos de la señal, el R y después la onda T. Y lo que se mide frecuentemente o lo que se trata de clasificar cuando tienes un ciclo y otro es qué ocurre con esta onda, si aumenta, si disminuye, la distancia o el tiempo que pasa entre que aparece el pico R y el pico R, o cómo es el tiempo de PQS. O sea, todo esto es lo que después utiliza el personal clínico, pues, para decir si hay alguna anomalía o no. Aquí, por ejemplo, pues veis que en el caso de las taquicardias, este es el ejemplo que aparece, donde la diferencia que hay entre los picos R y R pues disminuye. Hay una bradicardia si la distancia aumenta. Y de esta manera, casi con una observación visual, pues podemos determinar qué tipo de, digamos, disfunción puede tener nuestro corazón. Sin embargo, hacer esto visualmente y cuando tienes gran cantidad de datos, pues no tiene mucho sentido. Y es ahí donde en los últimos años han aparecido muchos trabajos que utilizan redes neuronales convolucionales o redes neuronales recurrentes o híbridos. Por ejemplo, en el primer caso que os presento aquí, bueno, he resaltado los artículos que he considerado que eran más importantes. En este caso utilizan una red neuronal convolucional que reduce mucho los errores específicos que se producen en las clasificaciones habituales, los falsos positivos y falsos negativos. Y como resultado, la verdad es que ofrece un buen rendimiento este clasificador, que está entrenado con una base de datos pública, y lo que pasa es que tiene una debilidad, que es que se produce un sobreajuste, un entrenamiento. También se dan cuestiones que tienen que ver con la explosión del gradiente, y lo que ocurre también es que hay un desbalanceo entre las clases y eso afecta bastante al clasificador, básicamente como en todos, ¿no? En el segundo caso, esta red neuronal se utiliza para diferentes tareas de clasificación y da muy buenos resultados estudiando la naturaleza temporal de la señal de ECG. También tiene un problema de sobreajuste y, como en el caso anterior, pues de explosión del gradiente, que es lo que suele ocurrir en estos casos. El tercer caso combina un método de fusión de las características con una red neuronal y se utiliza para mirar los diferentes tipos de latido del corazón. Obtiene mejores rendimientos en la clasificación de las señales y lo bueno que tiene es que prácticamente se puede utilizar en tiempo real. O sea, no es algo que se tenga que hacer online y que después dé el resultado. Y los dos últimos, en este caso, en el de este de aquí, en el de Shadow, lo que propone es una red neuronal convolucional solamente de 2 capas, que uno puede pensar que eso no va a dar buenos resultados, pues sí que mejoran los resultados comparándolos con los otros 2 algoritmos que he presentado antes. Además, es muy sencillo de analizar, es muy sencillo de programar.
es muy dependiente de los datos de entrada y también es muy sensible a al ruido que pueda tener la señal. Y el último trabajo que se acaba de publicar hace nada presenta un método híbrido con una red neuronal recurrente y después también con una red profunda convolucional temporal que permite obtener mejores resultados que cualquiera de los otros 4. Tiene un nivel medio de accuracy del 94,5%. Y lo único es que necesita probarse en datos reales porque, como digo, todo esto ha sido probado en bases de datos públicas que tienen determinado número de muestras, vamos, que hay algunas que no son muy grandes. Bueno, vamos a ver qué avances podemos encontrar cuando nosotros procesamos señal de electroencefalografía utilizando redes neuronales. Bueno, la señal de electroencefalografía es una señal que podemos entender que es bastante diferente del resto y os voy a contar por qué. Porque llega los electrodos colocados sobre la cabeza reciben la señal que parte de la zona de las neuronas. La señal llega al cuero cabelludo casi con la misma intensidad, alguna puede estar matizada, pero en el momento en que tiene que atravesar el cráneo, pues la conductividad del hueso hace que la señal que recibamos sea bastante mala. Y además ocurre una cosa que era de esperar, que como no tenemos los electrodos están más o menos colocados cerca, hay bastante correlación, o sea, entre la señal que recibimos en cada uno de ellos. Y si esta señal no se trata, pues es imposible saber de qué estamos hablando o de localizar actividad dentro del cerebro o nada. Tened en cuenta que son medidas indirectas y las señales que tenemos están bastante correladas. Y el otro problema que tiene el uso de la inteligencia artificial cuando estamos tratando con señales de EEG es que hay una gran variabilidad entre sujetos. Aquí podéis ver una representación, los sujetos están haciendo lo mismo, que es pensar en mover la mano derecha o la mano izquierda y fijaros la diferencia que tenemos de los mapas, o sea, son totalmente variables. Otra cosa que ocurre es que también hay diferencias cuando un sujeto hace una prueba un día y el mismo sujeto hace la prueba otra. Es decir, que esta señal presenta un tipo de problema bastante claro. Para poder obtener información cuando nosotros analizamos el EEG, lo primero que tenemos que hacer es preprocesar esa señal, sobre todo para eliminar los artefactos y eliminar el ruido. En la literatura, antes de la época del deep learning, se usaban técnicas de aprendizaje automático para reconocer los patrones de la señal de EEG. Después de procesar la señal, o sea, nosotros recibimos aquí, o sea, tenemos las fuentes que son recogidas por los sensores. Aquí tenemos se establece un modelo de cómo se obtiene la señal de salida a partir de la señal de entrada. Normalmente se utiliza el modelo lineal, hay modelos más complicados, pero este es el que se entiende que aparece en la literatura o el clásico. Esta es una matriz de coeficientes y NDT pues, representa el ruido. Una vez que estamos en el espacio, hacemos un reconocimiento de los patrones de propagación de las fuentes, pues llegamos al espacio de los sensores, donde aquí tenemos la señal de EEG. Tras haber hecho el preprocesamiento que sea, nosotros tenemos que, digamos, preprocesar o extraer características dentro de ese espacio de fuentes. ¿Cómo extraemos esas características? En los métodos clásicos prácticamente eran métodos que se hacían ad hoc. Es decir, según la aplicación que estuviésemos haciendo, pues uno desarrollaba un método, el que se considerase, ¿vale? Estos métodos, pues básicamente
tenían que ver con filtrado lineal o filtrado no lineal de la señal, y hay métodos generales como el LDA o el PCA que podían o que se usan normalmente. Estos métodos son lo que ahora se llama pues, las redes neuronales superficiales, porque no tienen capas, ¿vale? También hay otros más específicos, como el del Common Spatial Pattern y todas sus variantes. Esto fue publicado en 2007, luego, como veis, tampoco es algo que lleve en uso durante muchos años. Y actualmente las técnicas que hay, pues sí que utilizan enfoques de aprendizaje automático, pero también utilizan otro como clasificadores basados en geometrías de Riemann o bancos de filtros, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos extraído las características principales en la señal, pues lo que tenemos que hacer es decodificarla para extraer o ver qué información podemos extraer. También aquí se utilizan un enfoque supervisado para para extraer esas características. Y también los métodos utilizados pues, son el análisis de componentes principales, el LDA, es decir, métodos clásicos, máquinas de soporte vectorial con kernel o incluso random forest. Bueno, pues visto esto y los métodos clásicos, vamos a ver qué limitaciones tiene el uso del deep learning cuando tratamos con esta señal. Bueno, como podréis adivinar por lo que os acabo de decir, primero es que la adquisición de los datos es muy costosa. O sea, solo grupos de investigación o laboratorios especializados pueden tener calidad de los datos. Y después, las entidades públicas no comparten los datos, por lo tanto, las entidades privadas tampoco comparten los datos. Y una prueba de que ni siquiera hay tantos datos para compartir es que el proyecto de Google Brain, vais a sus bases de datos y hay algunas muestras donde hay 10 sujetos. Luego, difícilmente se va a poder utilizar ahí ninguna técnica de aprendizaje profundo, salvo estas que os he contado de aprendizaje automático. Sí que hay dos casos de éxito de adquisición de señales de EEG. Una de ellas es en el caso de epilepsia, donde, para que os dé exactamente los datos. Esta base de datos fue creada por el Hospital Universitario de Temple con datos de 13.500 pacientes y tiene aproximadamente 23.000 sesiones de grabación de señal. O sea, y es una base de datos a la que uno puede acceder. Y la otra base de datos es la base de datos del sueño del Hospital General de Massachusetts, que recogió los datos de 10.000 pacientes, aproximadamente unas 80.000 horas de grabación de horas de sueño a lo largo de 9 años. Y como veréis, esto después va a tener impacto en lo que se ha publicado. Otro de los problemas que también tenemos cuando queremos utilizar el aprendizaje profundo es la información limitada. La relación esta de señal a ruido que tenemos, que siempre estoy mencionando y que es un elemento crucial en el procesamiento de estas señales, aquí aparece y también es muy dependiente del protocolo de medida. Y después, otra cosa que falla es que no hay estrategias de generación o aumento de datos que aplicadas a las bioseñales, ya que las técnicas de aumento de datos que funcionan con imágenes o que funcionan con voz, en este caso, pues no se pueden utilizar. Sí que es verdad que en el último año, en lo que va de año y finales del 2023, han salido como varios artículos donde sí que se utilizan alguna red recurrente para aumentar el número de datos, sobre todo de electrocardiografía y de datos respiratorios, que son, digamos, los más sencillos de replicar. El uso del deep learning, por otro lado, sí que ofrece beneficios. Y es que normalmente los métodos que se utilizan permiten
extraer las características y hacer una decodificación simultánea. El preprocesamiento de la señal utilizando redes neuronales, la verdad es que se simplifica bastante. ¿Por qué? Porque se corta la señal en segmentos, se permite eliminar artefactos que se conocen bien, como por ejemplo lo de abrir y cerrar los ojos, que afecta bastante en las señales que se recogen de electroencefalografía, y también se puede eliminar el ruido de base del cerebro, ¿vale? O sea, algo que se puede hacer con filtros, aquí se puede hacer de una manera más fácil. El enfoque siempre es un enfoque supervisado, es decir, que utilizamos un conjunto de datos de ejemplo con el que entrenamos nuestros algoritmos para que el modelo se pueda clasificar, predecir e identificar. Y las técnicas más usadas son las redes neuronales recurrentes y las redes convolucionales recurrentes. O sea, lo que está publicado es utilizando este tipo de métodos. ¿Por qué? Porque lo mismo que cuando veíamos las técnicas de aprendizaje automático, aquí, decíamos que los valores que aparecían en cada columna de A representaban un patrón espacial y los elementos de esta matriz, de la matriz del backward model, representaba un filtro espacial, pues en el caso de las redes neuronales también se pueden entender como filtros espaciales o filtros temporales. Otra cosa que también ha impactado es que el uso de algoritmos de aprendizaje profundo ha implicado que pasemos del paradigma de sujeto-sesión a varios sujetos y todas las sesiones para poder alimentar la necesidad de datos que tienen estos algoritmos. Y para que os hagáis una idea, en un reciente metaanálisis los autores han calculado que la mejora de utilizar aprendizaje profundo a lo largo de todo el proceso que tenemos que hacer de extracción de las características, codificación, decodificación, mejora la precisión aproximadamente, la mediana, es de un 5,4%, que no es mucho. y claro, si uno piensa en por qué, pues es precisamente por la naturaleza de la señal que presenta estas dificultades. Lo que sí que os voy a presentar son dos casos de éxito, porque parecía que todo aquí era malo, ¿verdad? Pues vamos a ver qué ocurre cuando realmente tenemos datos. Mirad, el primer ejemplo es una decodificación del sueño usando redes neuronales recurrentes, ¿vale? El modelo se llama SplitNet, ha sido publicado por Biswal en el año 2020 y ha sido entrenado con precisamente esa base de datos del sueño que os había dicho, donde había tantas muestras y tantas horas de registro. Bueno, pues el modelo trata de evaluar las fases del sueño y ha medido también cuál es la precisión que hay o cuál es la diferencia que hay entre lo que da el algoritmo y lo que dan los expertos. Si os fijáis aquí está superpuesto las etiquetas que han puesto los médicos y después las etiquetas que ha predicho la red neuronal. El matching es casi perfecto, ¿vale? O sea que cuando tenemos datos, pues estas redes parece que funcionan bien. Y es más, estas etiquetas fueron puestas no en los datos de entrenamiento ni en los datos de test, sino en 1000 pacientes que se habían sacado fuera para que realmente hubiese una validación. La precisión media fue del 85,76 y la concordancia entre los algoritmos y los expertos, que se mide con un parámetro que se llama el valor capa de Cohen, fue del 79,46%, cuando este valor entre dos expertos suele rondar entre el 65 y el 75%. Es decir, que en este caso es un ejemplo donde podemos ver que sí que funciona. Y el otro caso utiliza la base de datos que os había dicho que había sido recogida por el Hospital General de Massachusetts sobre la detención de epilepsia,
¿vale? Aquí de lo que se trataba es, a partir de las señales de EEG, detectar patrones que se pudiesen relacionar con diferentes fases de la epilepsia, que hay 3 claramente determinadas por los médicos. Estos patrones tienen mucho interés clínico porque sirven no solo para diagnosticar, sino para mirar la evolución de la enfermedad. Este trabajo es muy interesante porque combina aprendizaje profundo, utiliza modelos dinámicos ocultos de Markov y también mezcla o utiliza técnicas de estadísticas para modelar el lenguaje del médico e incorporar esa información en el modelo. Además, presenta un modelo para extraer 3 de las características y también un modelo para la clasificación. Y el resultado que se obtuvo con todos estos datos es una sensibilidad aproximadamente del 90% y una tasa de falsos positivos menor del 5%, lo cual está bastante bien, incluso es mejor que la opinión de algunos de los expertos, ¿vale? Y bueno, esto es todo. Creo que no me he alargado, ¿verdad? De nada. ¿Una pregunta? Sí. En los ejemplos que has puesto Sí. de redes de datos más trans, la longitud de la serie, al principio un poco antes hablabas de varios tipos de series y hablabas cuando se aplicaban los LSTM. La longitud, ¿cuántos datos realmente hay en estos programas? Ha hablado de una aplicación particular, el artículo del 24. El artículo, no recuerdo ahora, pero te doy la referencia, sí, sí, eso es. Pero porque realmente el funcionamiento de los distintos modelos neuronales depende de la adquisición, sí. Porque tienen un modelo temporal que va a Eso depender es. de la relación temporal en el tiempo. De Eso los es, datos. eso es. Si tú mismo has mostrado que hay algunas correlaciones cortas para Sí. el tiempo y otras probablemente van a necesitar mucho. Eso es, eso es. Bueno, en el caso del EEG, o sea, el último que he mencionado aquí, que se ha publicado en 2024. Sí, ese es el que tiene interés. Este es el que tiene interés. Aquí la ventana temporal es menor que en los otros, porque se pretende que se pueda aplicar en la clínica diaria. O sea, bueno, pero tú puedes aplicarlo en tiempo real. El tema es la dependencia. Los datos históricos, al final todos tienen un modelo de memorización de eventos temporales. Eso es. Entonces, si metes, por ejemplo, que ahora se está utilizando los modelos de atención con transformers de series temporales, llevan un par de años que están empezando a utilizarse. Los modelos de atención han sido muy buenos en el lenguaje porque permiten al final memorizar muy bien mucho del lenguaje que va encadenando los modelos. Eso es. Entonces, está viéndose que en determinados problemas de series temporales, cuando hay una relación de dependencia del pasado para el presente, te funcionan bien. Si la dependencia es corta, te va a funcionar mejor un LSTM transformado con CNN. Sí. Entonces, por eso, como habéis comentado, he visto que la precisión es realmente altísima. Sí, pero bueno... Pero has comentado que no era en caso real, que era en caso Claro, era con una base de datos del MIT, creo que se llama, que es la típica, ¿no? Sí, esa es, sí. O sea, la verdad es que funciona bien. O sea, hemos hecho alguna prueba. O sea, así como los anteriores, sí que hemos probado con el que aparecía en el trabajo, pues para ver qué problemas tenía. Este, pues todavía no... En el 18, si no se me acuerdo, hubo uno también muy famoso, que fue el primer modelo que combinó CNNs con LSTMs. Sí. En el ámbito que eran de corazón, eran electro. Y después de ahí salieron muchas variantes. Entonces nosotros publicamos hace un año una librería. Nosotros lo estamos aplicando con Repsol en temas de series temporales. Pero al final es la misma, al final es que la convierte en datos igual, que sea, entre comillas, da igual, que sea médico, que sea una refinería. Entonces nosotros hicimos una librería donde tenemos implementados 20 y tantos métodos, todas las combinaciones que había entre el CNN, lo que te permite transformar cuando hay un multiseñal, hacer una transformación y luego el LSTM que te la procesa. Eso es. Entonces tenemos una librería en la que teníamos los listados del arte hasta hace un año de todo lo que había en la combinación de la transformación CNN más los LSTM.
Ay, sí, pues mira, después hablamos y la miramos, sí, sí, sí. Ahora, el equipo Resol con el que estamos trabajando, de hecho, pasado mañana presentamos la cátedra que nos ha concedido el Ministerio, tiene mucho interés en los modelos Transformer para aquellos problemas donde la secuencia de datos sea muy larga y esté relacionada, que es lo que nadie sabe. Hay que probarlo y diseñar modelos con ventanas muy largas de aprendizaje. Claro, o sea, por eso aquí va muy bien con este tipo de señales, con las de ECG. Y, por ejemplo, con las señales que tienen que ver con la temperatura, bueno, pues eso hay poco, pero con señales de respiración que tú tratas de medir eventos y mides mucho y sabes exactamente cuándo, pues también hay algún método de estos utilizados. Y yo creo que es por eso, vamos. Muy bien. ¿Una pregunta más? Sí. Hola. Quería saber si la base de datos de Massachusetts del sueño Sí. viene etiquetada. Sí, viene etiquetada. Y por otro lado, quería saber si en el estudio que presentó del sueño fue probado con casos reales. Se utilizó esa base de datos y esa base de datos es de pacientes del hospital, sí. O sea, estos dos ejemplos que he presentado aquí, los dos últimos, están publicados, ¿eh? O sea, además están muy bien explicados, o sea, uno casi que lo puede implementar. O sea, este es el esquema que hay. Y sí, o sea, los datos que utilizan son los de las dos bases de datos y se puede acceder a ellas, sí, para comprobar. Que como en modelos de lenguaje está pasando que va todo un poco hacia grandes cantidades de datos y modelos más grandes, ¿va a pasar lo mismo con estas señales biológicas o se va a adecuar más van a ser más limitadas y orientadas a problemas específicos? Y si podrías darme algún ejemplo. Mira, señales biológicas hay muchas, ¿vale? El problema es el acceso a ellas. O sea, porque aquí entramos en otro aspecto, que es las consideraciones éticas, que esas, digamos, que son las que frenan el acceso a los datos. Y en el momento en que eso pueda ser resuelto, si alguna vez puede ser resuelto, entonces yo creo que sí que estos modelos podrían funcionar bien. O sea, la prueba está en estos casos. Hay otros casos en los que creo que no servirá. En el caso de la señal de EEG, depende de qué tarea, yo creo que no, que tendrás que ir a un modelo más personalizado. Y después, con respecto a eso, pues no tenemos que olvidar que la adquisición de estas señales también depende de los sensores. O sea, tú tienes un reloj y tienes ahí pues un pulsómetro, te puede dar el ritmo cardíaco. Eso es lo que dicen. ¿Por qué no se utiliza de verdad? Porque incluso con un procesamiento adecuado y utilizando los algoritmos, digamos, adecuados de identificación, no es muy bueno los resultados que tienes. O sea, todos llevan, bueno, iba a decir todos, no, o mucha gente lleva, ¿no? Un reloj que supuestamente te mide el ritmo del corazón, ¿no? La frecuencia cardíaca. ¿Y por qué eso no está más extendido? ¿Por qué eso no se utiliza en realidad en medicina? Yo creo que ahí depende de que necesitas un segundo electrodo para obtener medidas que sean fiables. Entonces, ahí están las dos cosas. Hay un compromiso entre las dos cosas. ¿Vale? Sí. Yo sé que hay proyectos a nivel de Europa para utilizar datos de manera federada. Por ejemplo, con los datos que tienen que ver con el cerebro, hay un proyecto que se llama el eBrain, ¿vale? Donde hay universidades, centros de investigación, pues dejan sus datos. Básicamente son datos de imagen médica. Pero sí que hay proyectos y yo creo que la Unión Europea es algo que promueve, desde luego, que haya datos federados que tú puedas acceder para hacer tus pruebas. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una última. Hemos hablado antes también
mencionado Paco, creo, Neuralink, ¿no? Que es Sí. esta empresa de Elon Musk Sí. que inserta chips en los Sí. cerebros. ¿Qué relación tiene con todo esto? Porque entiendo que en el fondo están cogiendo señales de algún tipo. Sí. No sé si nos puedes decir algo, si realmente también te meten un... no sé. Sí, mira, cuando tú recoges la señal del cerebral, ¿no? Que en realidad lo que estás midiendo es diferencias de voltajes eléctricos que dan las neuronas, tienes varios métodos, más o menos invasivos. El utilizar sensores sobre el cuero cabelludo es el menos invasivo de todo. Después hay algunos donde insertas pues, algún tipo de... bueno, iba a decir electrodo, pues sí, es una especie de electrodo, y después están los que insertan a raíz de electrodos y eso van más profundos, pero todos esos necesitan una operación y hay cosas que no se hacen. Por ejemplo, cuando tú quieres mejorar estados de epilepsia de una persona, sí que se pone y a la vez se recoge el estado del paciente, y los arrays de electrodos es lo que hace, es totalmente invasivo, lo que hace Neuralink. Por supuesto que consigues con eso, que la relación señal-ruido mejore mucho. Entonces te eliminas toda esta parte y todo este preprocesado. Sí. Ahora yo no lo haría, sinceramente. O sea, hay cosas muy interesantes que se hacen con este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando te tienen que operar en alguna parte del cerebro y creen que te van a tocar algo que tenga que ver con la médula, pues por ejemplo hay alguien recogiendo señales de eje constantemente para ver, bueno, estimulando, ¿no?, visualmente y recogiendo atrás la señal, viendo que no hay ningún corte en la señal y así aprovechando. Pero claro, eso es invasivo porque ya te han abierto la cabeza. Sí. Sí. Una pregunta, pero un comentario a lo que has dicho. Leí recientemente que un jugador de ajedrez con un alto nivel le tienen que operar, quitarle un tumor, Sí. y pidió que le mantuvieran la capacidad de jugar al ajedrez. Sí. Y estuvieron analizándole para no rozar Sí. la parte del cerebro en la que podía jugar al ajedrez, y lo consiguieron. Sí, es que... Sí. Fue muy curioso. Yo pero era otra pregunta. Leí hace unos meses, yo no tengo una transparencia como ejemplo, pero no soy experto, el caso en el que te extraían la onda cerebral, y era pregunta si lo habías visto, cómo lo hacían, estaba viendo una película muda y luego estaban analizando la señal, la tenían conectada a un modelo de lenguaje y el lenguaje que estaba produciendo la señal, después de una aprendizaje con Deep Learning, producía el lenguaje que estaba asociado a la película muda. No sé si has visto ese artículo. No. Era por saber qué tipo, si era invasivo o no invasivo, por lo que estás diciendo. Porque conseguían que llevara a modelo de lenguaje la mente y con resultados bastante interesantes que representaban la película muda que te habían puesto. Ya. A mí me dejó bastante impresionado. Sí. Porque al final lo que quiere es Neuralink llegar. Claro, sí, es eso. O sea, en realidad lo que está buscando es eso. La verdad es que no lo he visto, pero vamos, lo voy a ver y ya hablaremos de este asunto. Pero, por ejemplo, esto de no tocar determinada zona del cerebro y mover exactamente, quiero decir que es una práctica habitual, y aquí en el Hospital Universitario de Navarra es que se hace frecuentemente. O sea, hay un neurofisiólogo experto en señal de eje que mira exactamente, estimulando, dando determinado tipo de estímulos, asegurándose de que no te tocan nada que te pueda lesionar y que después no puedas mover pues, los brazos o los pies o lo que sea. O sea, es un monitoreo real impresionante. Muy bien, pues muchas gracias, Marisol. De nada.